Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Pues miren, ahora vamos a hacer un video distinto, un video de mantenimiento acerca del formato de cartucho. Este formato del cual nosotros ya tenemos bastantes años de conocer. Es un formato muy interesante, es un formato muy querido, que se niega a morir a pesar de los grandes avances tecnológicos. A partir de que llegó el disco compacto, pues el cartucho parecía que iba a desaparecer, pero no, el cartucho se sigue fabricando, de una u otra manera sigue vigente. Pero así como el cartucho tiene muchas cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Y entre esas cosas malas pues hay dos a destacar. Uno, la capacidad de memoria. Y dos, que se ensucian de una manera que a veces resulta imposible poder utilizar un cartucho o una tarjeta de memoria. Estos procedimientos que les voy a enseñar para poder limpiar ya sea un cartucho o una tarjeta de memoria, aplica para cualquier tipo de cartucho o de memoria. No importa si sea para Super Nintendo, para Intellivision, para NES, para Atari, una controller pack o simple y llanamente pues una memory card de Sony PlayStation. Todas tienen terminales de cobre, que son las que hacen el contacto dentro de la consola para la función de la cual fue diseñado. Los métodos son diversos. Todo el mundo de una u otra manera ha querido limpiar sus cartuchos como ha podido hacer. Las compañías, las empresas de videojuegos, en este caso pues básicamente Nintendo, es la que se preocupó de lanzar limpiadores para sus cartuchos y eran muy buenos, pero esos limpiadores no hacían al 100% la función y siempre quedaba algo sucio el cartucho. O en el caso de las consolas, cuando ya estaba fallando el famoso peine, pues había que abrir la consola forzosamente y limpiar los pines, ya sea limpiarlos o hacerle otro tipo de tratamiento, ya llegando al extremo de reemplazar todo el peine, como se le llama comúnmente. Ese es un problema, de que los cartuchos tienen cosas muy buenas, pero sí, definitivamente la cuestión de la limpieza de los mismos resulta muy problemático cuando no se tienen los elementos. Y ahora vamos a ver cómo poderlos limpiar a modo que efectivamente hagan contacto con la consola y así tengamos buenos gráficos, buen audio y sobre todo que el cartucho no esté fallando al momento de estar jugando, que desgrafique, que no se escuche el audio o simple y llanamente pues que no se vea el videojuego. Hay muchos métodos para limpiar un cartucho, pero no les recomiendo por nada y para nada que lo soplen. ¿Por qué? Porque la saliva básicamente es agua y si ustedes al soplar ingresan agua a los pines que están aquí adentro en esas placas, al momento de ingresar el cartucho a su consola o a su dispositivo pueden provocar inclusive un cortocircuito que va a arruinar tanto el cartucho o la consola o cualquiera de las dos de manera independiente. Así que esa leyenda urbana de soplar a los cartuchos es eso, es una leyenda, no sirve para nada. Y vamos directamente a las maneras de cómo limpiar correctamente un cartucho dependiendo el grado de suciedad que ya tiene. Por ejemplo, Nintendo, les comentaba, había lanzado dispositivos para poder limpiar los cartuchos. Vamos a empezar por el método más básico, que era lo que las compañías hacían de vender limpiadores, ya sea oficiales o copias, para limpiar los pines. No importa si es original o copia, no afecte nada a la consola. En este caso voy a utilizar este, que es una copia de los limpiadores que lanzó Nintendo, pero estos limpiadores traían la característica de que venían tanto para la consola, para los cartuchos. Traen esta especie de esponja un poco rugosa, se le ponen unas gotas y al tomar el cartucho se limpia izquierda a derecha, se deja secar bien, se le ponen más gotas a la parte blanca y se sigue limpiando para que se le quite la suciedad del mismo. No siempre fue muy efectivo porque la suciedad a veces sobrepasaba este método. Otro método que es muy válido es el uso del alcohol,
pero yo les recomiendo que utilicen alcohol del 96, es decir, el alcohol más puro. ¿Por qué? Porque si utilizan alcohol de menos grados, como por ejemplo del 78 o 73, de esos tipos de alcoholes contienen agua, y el agua no es nada bueno para los cartuchos porque puede ser corrosiva, puede oxidar. En cambio el alcohol de 96 se evapora mucho más rápido y obviamente limpia mucho mejor. Les recomiendo utilizar cotonetes nuevos y de cabeza dura, porque hay unos cotonetes que se doblan muy feo y eso no nos sirven. Humedecemos el cotonete, tapamos el respectivo alcohol para que no se evapore, y el cotonete lo exprimimos, no dejamos que escurra, lo exprimimos bien, y si tenemos nuestro cartucho, pues lo podemos limpiar con toda confianza, no le va a pasar nada ni a la carcasa ni a los pines. Le podemos quitar toda la mugre que tiene, lo más que se puede, para que haga bien contacto. No siempre es muy efectivo, pero sí llega a quitar gran cantidad de suciedad. Como podrán ver, el cotonete sale un poco sucio. Ya había estado limpio este cartucho de hace meses, pero como lo tengo a la intemperie se vuelve a empolvar, y pasándole el cotonete se le quita la suciedad. No siempre es muy efectivo, como les digo, porque hay tipos de suciedades que se incrustan dentro de los pines y cuesta mucho trabajo quitárselo. El tercer método ya es un poco más rudo, es un poco más abrasivo e invasivo. En este caso es thinner, y no nos espanten, se utiliza en electrónica, en la reparación de equipos y placas electrónicas. Este thinner yo lo recomiendo que también lo usen con cotonete, pero aquí viene el pero. Aquí sí les recomiendo abrir el cartucho. Por ejemplo, un cartucho de NES o Super NES, utilizar la herramienta adecuada para abrirlo. Este dado de 3.8, llevan el cartucho, lo piden de 3.8, y abrir el cartucho para extraer la tarjeta. Una vez teniendo la tarjeta, pues ven qué pines son los que hay que limpiar. De hecho hay que limpiar todos, pero luego hay pines que están mucho más sucios que otros. Pues tomamos nuestro thinner ya con la tarjeta fuera. Aquí sí no se recomienda hacerlo con el cartucho, no, con la carcasa del cartucho puesta, porque el thinner es muy abrasivo. Si ustedes le están pasando, como lo pasé hace rato, con el alcohol, pueden dañar la carcasa. El thinner es muy agresivo con el plástico. Una vez que humedecieron su cotonete, lo exprimen igual, después se lavan las manos, no les va a pasar nada, y lo van pasando poco a poco hacia los lados, le van girando, le van rotando para que se vaya viendo la suciedad. Como podrán ver, también sale sucio con el thinner. Vean cómo va el cotonete ensuciándose, y es toda esa suciedad que se va acumulando por semanas, meses o años. Es muy difícil tener los cartuchos limpiecitos todos, y como verán sí salió bastante mugre, pero a veces no es suficiente. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues ya con la placa afuera, en este caso vamos a utilizar este cartucho de Super Mario Bros 3 original. Ya el cuarto método ya es un poquito más fuerte, que es obviamente abrir el cartucho, sacar la placa y con la goma, la técnica de la goma, irle pasando a cada pin, a cada parte que esté expuesta y que esté sucia. Pasarle uniformemente, sin apretar mucho, sin hacer mucha fuerza, irle pasando la goma para que la misma goma vaya levantando la suciedad. La parte que limé, por llamarlo así, que limpié con la goma, quedó más limpia, más brillosa que la parte que no limpié. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero sí es bastante pronunciado la diferencia entre la parte que estoy pasando con la goma, de hecho lo voy a pasar otra vez para que quede mejor, a la que no se le ha pasado la goma. Y aquí está el resultado. Los pines están más brillosos y obviamente va a tener mejor contacto que de este lado. Esta sería otra técnica, la de la goma. Yo recomiendo usar la Factice, la que ocupan en dibujo técnico, la Factice S20. Es goma de migajón, le llamamos nosotros. El otro método es también muy buen método, pero ya requiere un poquito más de dinero y un poquito más de tiempo y paciencia,
que es el abrillantador de metales. Esta es una maravilla porque no nada más le quita la suciedad, sino que abrillanta el metal, cobre o lo que tenga de aleación los pines, y va a quedar muy brilloso, va a quedar bastante bien, y es un método muy bueno para pues cartuchos que de plano no hacen contacto con nada. Por más que los limpias y no hacen contacto, pues con este método del brazo, abrillanta metales, limpia metales, van a quedar bien. Ahora vamos a pasar de este lado. De hecho vamos a buscar la parte de atrás que está muy sucia. Estaba yo esperando hacer este video y dejar estos cartuchos un poquito más a la intemperie para poder hacer este video y vean cómo se ensucian. Le vamos a pasar el brazo por todos los pines, a embadurnarlos bien. Estos no, para que vayan a ver la diferencia. No hay que ponerle muchísimo, tampoco exageren. Una capa delgada, y lo vamos a dejar unos minutos para que actúe el producto. Ya cuando de plano los limpiadores convencionales, el alcohol, el thinner, la goma y el brazo no funcionan, el último recurso que nos queda, y eso ya es el último recurso porque hay cartuchos que están tan sucios que ninguno de estos métodos ya funciona. Los cartuchos que yo he recibido ya están muy mal de los pines, ya se están descarapelando, están terriblemente mal, y estos métodos ya no nos sirven. El último recurso que nos queda para salvar este juego es la lija o la lima de uñas. Aquí sí ya es totalmente invasivo el método. Suavemente, sin tallar tanto y sin apretar tanto hacia el cartucho, ir limando y lijando los pines. Esto lo puedes hacer con una lima de uñas o con la lija más suave que encuentres en la ferretería. No tienes que hacer mucha presión, no tienes que recargarte mucho. Apenitas que vayas rozando la lija o la lima con los pines, te vas a dar cuenta de inmediato cómo va quedando perfectamente limpiecitos los pines. Ya no tienen esa capa de suciedad, ya no tienen esa capa que tienen de óxido a veces, como les digo, dependiendo del origen del cartucho de donde lo traigan. Y vean cómo va quedando bien. Y esto ya nada más lo completan con un poco de alcohol, lo limpian, los residuos que quedaron, y espero que mi cámara, que es una cámara muy pedorra, vean la diferencia. Este ya es el último recurso, Yo les recomiendo que empiecen siempre por el primero, no se vayan al último, y espero que la cámara capte como sí quedaron bien brillosos y totalmente expuestos los pines, y como el resto está igual de sucio u opaco. Estos son métodos que yo utilizo, pero a veces no todo depende de los cartuchos. A lo mejor los cartuchos están muy bien, pero el peine, la peineta o el contacto, como lo quieran ustedes llamar y conocer, ya no funciona. Igual tenemos ya algún pin roto, y entonces sí es cambiarlo, reemplazarlo. Imagínense uno de un Super Nintendo, de un Game Boy. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pines. En este caso, si ya sabes que el problema es el peine, pues puedes hacer la técnica de la lija, una lija muy suave, y la introduciendo poco a poco en cada pin hasta que asome el cobre. Ahora sí que hasta que enseñe el cobre, como dice el dicho. Y con eso ya nomás lo limpias con un poco de alcohol, dejas que se seque y ya lo pones en tu sistema para que funcione correctamente. Es muy importante esto, que tanto estas placas como el peine hagan bien contacto. Porque acuérdense que cuando uno inserta, por ejemplo, un cartucho de Nintendo y baja uno la plataforma donde va el cartucho, lo que hace es esto: se pone en horizontal. Muchas veces, por mucho que estén limpios aquí y aquí, pero los pines, los contactos del peine están desalineados, pues aunque bajes bien la plataforma donde va el cartucho, no están haciendo bien contacto uno o dos pines. Entonces tienes que ir checando uno por uno a ver cuál es el que está más abajo, y con un alfiler suavecito lo ingresas de un costado y lo vas subiendo poco a poco para que esos pines, ese pin que no está haciendo bien contacto, ahora sí, cuando bajes tu cartucho, haga bien contacto. En el caso exclusivo de la consola Nintendo, de la consola NES. Esto que le estoy explicando
no nada más aplica para todo esto que hemos visto, para cualquier marca de videojuego. Aplica inclusive para los juegos arcade que ocupan estos, que son conectores llama. Básicamente un conector llama es lo mismo que esto. Hacen contacto con la tarjeta, con la PCB de la marca que quieran y manden. Ya hemos hablado de placas arcade. Si esta parte está sucia, si esta parte está desalineada o los contactos de la tarjeta arcade están sucios, nunca va a haber video, o va a haber mal audio, o se va a ver feo, le va a faltar un color, le va a faltar el verde, el azul, el rojo. Muchas cosas pueden fallar porque los pines están sucios. Entonces estos métodos que le estoy dando aplican para cualquier videojuego de cartucho, siempre y cuando sepan identificar el problema. Como les he comentado, no se vayan a ir al último método, que es el último recurso. Empiecen desde el más básico hasta llegar a este. Ahorita vamos a checar la placa que le pusimos el abrillantador de metales, el brazo. La vamos a limpiar para que veamos la diferencia. Aquí está la placa. Le vamos a pasar, en este caso le vamos a pasar un cotonete. Vean cómo sale totalmente sucio, por lo mismo de la reacción química del metal con el brazo. Después, con una toallita de estas antiestática que venden para limpiar las pantallas, le vamos a ir tallando, frotando, para que abrillante el metal de los pines. Y de inmediato se va viendo la diferencia. Está perfectamente bien limpio. No sé si alcance a ver, pero de este lado está mucho más brilloso y perfectamente bien limpio que de este lado. Aquí, desde donde estoy yo, ya está muy bien, y aquí todavía está sucio, es la parte que no le pusimos brazo. Y así es como se limpian realmente los cartuchos. Les comento una vez más, no les vayan a soplar, ese no es método. Si el video te gustó, dale like, suscríbete al canal, activa la campana para que lleguen avisos de mis videos nuevos. Checa los que ya tengo subidos, quizá alguno te pueda gustar. Yo soy Optimus Retro, que pases un excelente día y nos vemos en la siguiente. Ahora todos somos un poco más sabios.